clases dentro de lo que es la medicina todo está protocolizado. Entonces, bueno, son las materias, en todas las especialidades siempre hay protocolos. O sea que la medicina prácticamente todo está protocolizado, consensuado, hay algoritmos, recomendaciones, consensos que uno debe seguir. Cuando hablamos de esto, en general, ¿es para qué? Es para hablar el mismo lenguaje. Todos tenemos que hablar el mismo lenguaje y entender. Lenguaje médico, me refiero. ¿Por qué? Porque hablamos de escalas y a veces hay un montón de escalas que si no las sabemos, ¿no es cierto?, a veces no entendemos lo que están hablando, o simplemente, digamos, hay escalas que sí las debemos conocer necesariamente en la práctica médica, y hay otras que, ¿no es cierto?, es puramente para la especialidad. Pero en este caso hay algunas escalas que sí las debemos conocer. Y cuando digo esto es que yo me refiero a que el objetivo de esto simplemente es para, ¿no es cierto?, hablar el mismo lenguaje. Cuando un médico de emergencia llama al especialista, le dice qué es lo que necesitamos, ¿no es cierto?, y hablar de las categorías, las normas, el nivel de urgencia en el que debemos acudir el especialista. El nivel 1, en general, el paciente está prácticamente, si quieren, en estado de coma o tubo de traqueal. Entonces esto sí necesita que inmediatamente el médico, neurocirujano de guardia o neurólogo asista para, ¿no es cierto?, hacer el tratamiento correspondiente si es necesario. El nivel 2 de urgencia, en general, sí, el paciente tiene lesiones, fundamentalmente en el cráneo, lesiones neurológicas, pero, ¿no es cierto?, tiene que ser evaluado por el especialista, pero no inmediatamente. Y el nivel 3 de urgencia es que el paciente sí tuvo un accidente en vía pública y todo eso, pero el especialista puede verlo en las próximas horas porque necesariamente se va a quedar en observación. Pero todas estas cosas tenemos que entender de cómo vamos a ir manejando, y para esto tenemos que aprender esto. La escala de Glasgow. Si ustedes van al hospital en la práctica, calculo que la mayoría debe estar, siempre se habla de escala de Glasgow. Es el lenguaje, digamos, común, aunque el paciente no tenga, digamos, criterio de la nominación de la escala de Glasgow, pero lo maneja, se maneja, ¿no es cierto?, para entender mejor. Pero saben que la escala de Glasgow ha sido diseñada para las enfermeras, no para los médicos. Las enfermeras tenían que dar una puntuación, ¿no es cierto?, al paciente en horario, y el médico después entendía, o entre las enfermeras entendían, digamos, de cómo estaba el paciente. Pero como esta escala era bastante eficiente, bueno, el médico se lo hizo propio, entonces es el médico que maneja ahora esta escala, ¿no es cierto? Pero la escala ha sido diseñada ¿para qué? Para el trauma, no para otra cosa. La escala ha sido diseñada para el trauma, pero un paciente entra con ácido isquémico, le hacen la escala de Glasgow. Entra con ácido hemorrágico, le hacen la escala de Glasgow. Entra con un deterioro neurológico por un coma cetoacidótico, le hacen la escala de Glasgow. Está mal y está bien. Está mal porque no está indicado en el tipo de patología, está bien como práctica de entrenamiento, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de escala de Glasgow, vamos a ver que existen, ¿no es cierto?, parámetros que nos orientan: la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Estos tres parámetros en general tienen una puntuación, pero no existe una puntuación cero. Eso quiero que entiendan. Siempre hay un número, una
una puntuación mínima y una máxima. La máxima 15, la mínima 3. Ninguno de ellos llega a tener 0, todos siempre tienen un número. Y la puntuación verbal es de 5, el ocular es 4 y el motor es 6. Si nosotros vemos esta tablita, vamos a ver que la apertura ocular tiene la puntuación de 4 cuando el paciente tiene apertura espontánea de los ojos. Si el paciente abre los ojos a la orden, ¿no es cierto? A la voz, es 3 puntos. Si el paciente no abre los ojos ni a la orden, ni espontáneamente, sí al dolor, tiene 2 puntos. Y si no abre los ojos, tiene 1 punto. En la parte verbal tiene una puntuación de 5. Si el paciente habla coherentemente, ¿no es cierto? Responde como su nombre, dónde vive, todo eso, 5 puntos. Ahora, si el paciente responde, pero se desorienta, está confuso, ¿no es cierto? A momentos responde bien, a momentos no, pues la puntuación baja 1 punto, entonces será 4. Ahora, si la puntuación llega a 3, ¿no es cierto? El paciente va a responder cualquier cosa, una respuesta inadecuada, inapropiada, ¿no es cierto? Y si le pregunta, ¿usted dónde vive? ¿No es cierto? Y si estaba con mi amigo, qué sé yo, no sé. Entonces, 3 puntos. Ahora, si el paciente no hace ni eso, simplemente hace ruidos guturales, sonidos incomprensibles, es 2 puntos. Ahora, si el paciente no hace ningún sonido, tiene 1 punto. En la parte motora, ¿no es cierto? La puntuación es 6 puntos como máximo. Cuando el paciente moviliza los miembros, obedece la orden, ¿no es cierto? Y le decimos, a ver, pues levante la mano, y levanta la mano derecha. Si con la mano izquierda muéstrame 3 dedos. Son órdenes simples y algunas son complejas, que eso sí, su cerebro coordina eso. Entonces, tiene 6 puntos. Ahora, cuando localiza, este es un problema que siempre se confunde. Localiza, dice, al dolor. Algunos autores dicen, ¿de dónde le duele? El hombro. Localiza el dolor. Lo siento, pero ustedes le dicen, tóquese la rodilla, se toca, pero no le duele, ¿no es cierto? Localiza. Entonces, eso mucho cuidado con eso, ¿no es cierto? Y fundamentalmente los exámenes de grado que a ustedes les toman, ¿no? Para tomar en cuenta. Entonces, cuando pasa ese tipo de cosas, cuando el paciente localiza, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que va a tener? 5 puntos. Ahora, esto sí, retirada. La retirada al dolor, ¿no es cierto? Ahora, por ejemplo, si yo, por ejemplo, hago al compañero y empiezo a pellizcar esto, ¿qué es lo que va a hacer? Lo primero que hace es retirar, ¿no es cierto? O si empiezo a pellizcar el hombro, ¿qué es lo que hace? Con una mano, ¿no es cierto? Retira. Entonces, eso, ¿no es cierto? Es 4 puntos. 4 puntos. Ahora, si el paciente, aparte de estar en este estado, no localiza, no obedece, no habla, no tiene apertura ocular, ¿no es cierto? Y al estímulo nociceptivo flexiona los miembros superiores y hace una rotación interna, eso se llama descorticación y tiene una puntuación de 3. Ahora, si el paciente al estímulo nociceptivo extiende los miembros superiores pero con rotación externa, es una puntuación de 2 y eso se llama descerebración. Ahora, si el paciente no hace ningún movimiento al estímulo nociceptivo, el paciente tendrá 1 punto. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene
En la apertura ocular 1, en la respuesta verbal 1, en la respuesta motora 1, el paciente tiene una puntuación de 3 puntos sobre 15, que es lo máximo. Entonces el paciente estará en coma profundo, si quiere, por el estado, digamos, a punto de fallecer. La puntuación máxima 15 puntos es cuando el paciente habla, obedece, ve, sabe dónde está, sabe lo que le pasó, ¿no es cierto? Y a partir de ahí va bajando la puntuación de acuerdo al trauma que tiene y el nivel de alerta para el médico son 8 puntos. Cuando el paciente tiene una puntuación de 8, en general tiene indicación de intubación orotraqueal para proteger la vía aérea, para ventilar. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con trauma de cráneo, nuestro límite de observación al paciente 8 puntos. Por encima de esto podemos todavía poner una mascarilla, hacer lo que es necesario, tratar de compensar, estabilizar, etcétera, etcétera. Y, ¿no es cierto?, hacer lo que aprendimos ya, seguramente ya saben ustedes lo que es el ATLS, ¿no es cierto? ¿Llevaron el ATLS? ¿Ustedes les explicaron? ¿Sí? No sé. Sí. En cirugía. El ATLS ¿no es cierto?, para inventar el A, B, C, D, E, ¿no es cierto? Sí. El A, ¿qué significa? Aire. Vía aérea. El B, ventilación, ¿no es cierto? O sea que respira, ¿no es cierto? C, Circulación. circulación. D, el D, ¿qué es el D? El déficit neurológico, déficit. Y exposición. Y cuando hablamos de exposición, ¿qué hacemos al paciente? Le quitamos las rosas, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Y cómo le quitamos las rosas? Hay que quitar las ropas sin movilizar al paciente. La única forma de hacer eso es cortar, ¿no es cierto? Cortar. No interesa si su traje o su vestido cueste, no sé, un montón de dinero, igual hay que cortar. En ese momento no les interesa. Al médico no tiene que importar eso, hay que cortarlo. Alguna vez llegan de una fiesta que es gente importante y dicen, ay no, no interesa, hay que cortar. Porque si no, no se puede examinar. ¿No es cierto? Pero fíjense ustedes que esas cosas las tenemos que hacer cuando estamos examinando a un paciente con trauma de cráneo reciente en vía pública, un paciente politrauma. ¿No es cierto? Entonces, para eso nos sirve el examen neurológico, pero no solamente esto, también tenemos que saber esta cosa, esta otra escala, es la escala de Marshall. La escala de Marshall es una escala, una clasificación tomográfica. La otra de la clínica, esta es tomográfica. Pues se supone que sí, este paciente se va a hacer una tomografía, ¿no es cierto? Entonces tenemos que saber interpretar. Cuando hablamos de la escala de Marshall, existe este tipo. En general, en la literatura lo van a encontrar como LED, lesión encefálica difusa, LED. LED 1, LED 2, LED 3, LED 4, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de esto, la lesión LED 1 en general es una tomografía normal.
no vamos a ver nada en principio, o el paciente no va a tener nada. En lejos, acá sí ya vemos qué cosa, lesiones pequeñas como esta de contusión hemorrágica, que puede haber una desviación de línea media de algunos milímetros, sí. El volumen puede ser, digamos, pequeño de sangre, sí. Lo que sí nos tiene que interesar, esto siempre se nos recuerda, ¿no es cierto? Pero la gran mayoría no presta atención en esto, ¿no es cierto? Pero sí se nos puede recalcar. Cisternas presentes. ¿A qué llamamos cisternas presentes? Llamamos a las cisternas perimesencefálicas. Las cisternas perimesencefálicas tienen que estar libres, porque si eso está ausente, el paciente se le está complicando. Entonces, a mí me interesa ver que en el R2 encuentro por ahí alguna lesión puntiforme, una leve desviación de línea media, y me fijo en las cisternas perimesencefálicas. Si eso está libre, me quedo un poco tranquilo si quieren, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el tronco cerebral sigue funcionando. Más adelante van a entender de por qué es esto. Ahora, el grado 3, en general, algunos autores, en general los intensivistas, o sea, los neurointensivistas, los terapistas neurointensivistas, lo denominan como swelling. Swelling bilateral. Acá sí hay ausencia de las cisternas de la base. Ya es un problema. ¿Puede haber alguna lesión pequeña? Sí o no. ¿Puede haber alguna pequeña desviación de línea media? Sí o no. Pero lo que sí marca es que no hay cisternas perimesencefálicas. Independientemente de que el paciente esté despierto hablando con ustedes. El problema es que si lo mantenemos comprimido, las cisternas por mucho tiempo, el paciente se va a deteriorar neurológicamente y en cualquier momento, estando hablando, quejándose, hace un paro cardiorrespiratorio. ¿Por qué? Porque por las cisternas perimesencefálicas circula ¿qué cosa? El líquido cefalosanguíneo y la arteria cerebral posterior. Y esta arteria cerebral posterior va a dar instigación ¿dónde? Al tronco cerebral. Protuberancia, mesencéfalo y parte del tronco. ¿Y qué es lo que tenemos ahí? El centro de respiración, el centro de funcionamiento del corazón, ciertos centros importantes. Y si no le llega sangre al tronco cerebral, estas funciones se van apagando. Entonces el paciente hace un paro cardiorrespiratorio. Además, si no pasara eso, el paciente entra en coma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos ahí? Tenemos al sistema reticular activador ascendente, el famoso SAHARA, que llevaron ustedes en anatomía, en fisiología, saben esto. ¿Y qué es lo que nos mantiene? O mejor dicho, ¿cuál es la función del SAHARA? Es mantenernos despiertos de día y dormidos de noche. El famoso on-off. ¿No es cierto? Ahora, si eso se apaga, el paciente se duerme y no despierta nunca más. Entonces entra en coma. ¿No es cierto? Entonces, fíjense ustedes que es importante interpretar todas estas cosas para entender. Estamos hablando de trauma. Entonces, cuando yo veo que el paciente en su tomografía no tiene cisternas perimesencefálicas, para que es un LED3, no tiene suelo bilateral, y sé que este paciente, si no hago nada, se va a morir. Ahora, ¿qué pasa con el grado 3?
también existe suelo, pero no es de ambos lados, es unilateral, hay desviación de línea media más de 5 milímetros, a veces hay volumen de sangre mayor a 25, ¿no es cierto? Pero desvía la línea media, empuja para el otro lado. Y el suelo es igual, pero lo mismo, ¿no es cierto? En algún momento va a comprimir el tronco cerebral, entonces hay que estar alertas a eso. Hay que estar alertas. Entonces, fíjense ustedes, ya estamos aprendiendo a interpretar la tomografía y finalmente tenemos el grado 5, algunos autores, clásicamente, inicialmente estaba dividido. El grado 5 dividido en dos, algunos autores ahora lo dividen en hasta 6 y algunos ponen primero las masas evacuables y las otras no evacuables. Cuando hablamos de masas evacuables, el volumen es mayor a 25 centímetros, de desviación de línea media y se puede operar, el paciente a veces mejora porque el otro lado del cerebro está indemne, no está lesionado. Pero ¿qué pasa si cuando decimos de masa no evacuable? A veces cuando hablamos de masa no evacuable, a veces hay lesión en ambos hemisferios, entonces está lesionado ambos hemisferios, ¿no es cierto? Hagamos lo que hagamos, operemos, ¿no es cierto? O no, el paciente va a estar lesionado sus dos hemisferios, el paciente va a estar igual en coma, no vamos a tener ningún resultado. Y probablemente cuando veamos esto, el paciente no va a tener un 8 o 9 de Glasgow, seguramente va a tener 4 o 3. Entonces ya una puntuación baja de Glasgow más una puntuación de la clasificación de Marshall que llega a 4, relativo a 5 o 6, ¿no es cierto? No tiene criterio de. Entonces, para eso tenemos que entender esto. Para eso son las escalas, para eso son, digamos, este tipo de cosas, para hablar más o menos el mismo lenguaje, pero tenemos que informar al especialista, si estamos trabajando en eventos de emergencia, ¿no es cierto? Pues ya hablamos, entonces, porque el especialista va a decir, ¿cuánto de Glasgow tiene? Tiene que decir inmediatamente tiene 8, no sé, o 9. ¿Tiene tomografía? Sí. ¿Cuánto de Marshall? 3. El médico tiene que ir rápidamente porque sabe que el 3, si va a actuar rápidamente, se va a morir. No, tiene un Marshall de 2. Bueno, pues ya voy enseguida. Seguramente llegará, no sé. Pero ya no se preocupa porque las instalaciones están libres. ¿No es cierto? Entonces, todo esto es importante entender cuando hablamos de trauma de cráneo. Trauma de cráneo. Entonces, fíjense, cuando nosotros hablamos de el nivel de urgencias, que al principio hablamos, el paciente será un nivel de urgencia 1. ¿Por qué? Porque el paciente tiene un deterioro franco neurológico y necesita una atención inmediata. ¿No es cierto? Bien. Hemorragia subaracnoidea. Cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea, estamos hablando de pacientes que tienen sangrado secundario a qué? A una ruptura de un aneurisma cerebral. Entonces, fundamentalmente hablamos de eso. Pero recuerden ustedes que la hemorragia subaracnoidea, como primera causa, es el trauma, no el sangrado por ruptura del aneurisma cerebral. La primera causa de hemorragia subaracnoidea es el trauma. Después, la hemorragia subaracnoidea por aneurisma cerebral. Pero en general, cuando hablamos de hemorragia subaracnoidea cuando vemos esta imagen que es cisternas basales más sangre en la cisterna perimesencefálica. Hablamos de qué? De sangrado de hemorragia subaracnoidea por ruptura de un aneurisma cerebral. Entonces, cuando un paciente llega a la emergencia y dice, tengo un dolor de cabeza, un dolor de cabeza que nunca había tenido eso, que la primera vez de esa intensidad, ¿no es cierto? Que la familia dice, se desmayó, vomitó, tuvo convulsiones, no puede hablar, ¿no es cierto? Nosotros, ¿qué tenemos que hacer inmediatamente?
aparte de estabilizarlo, mover, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Hablamos el lunes, ¿qué hacemos? ¿Ah? ¿Cómo? Está bien, pero después de eso, ¿ah? Si yo sospecho de una hemorragia supracraniana porque el paciente se refiere, ¿no es cierto? Eso, ¿qué es lo que hago? El siguiente paso, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Para confirmar la sospecha. Tomografía. ¿Ah? Tomografía. No. ¿Cómo? En el examen físico, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? La rigidez de nuca. Entonces yo sé, si me dice que sospecho, por lo que me dice que no probablemente una hemorragia supracraniana, en el examen físico, ¿qué es lo que tengo que buscar? La rigidez de nuca, la nucalgia, el meningismo. Cuando encuentro eso, entonces yo ya sé, ¿no es cierto?, que casi con seguridad, ¿no es cierto?, va a tener una hemorragia supracraniana en la tomografía. Entonces le hago la tomografía y encuentro eso. Pero fíjense ustedes que la secuencia siempre tiene que ser así. Por eso les recalqué en cefaleas, cada cefalea, cada patología tiene su característica y tenemos que tomar en cuenta eso. Porque si no pensamos de esta manera, ya se los dije, siempre se van a equivocar, siempre. Y yo no quiero que se equivoquen. Entonces, ya sabemos que el paciente tiene cefalea, no observó ni que tuvo convulsiones, etc. Y sigue con cefalea, no me dejan promocionar que eso. Le hago el examen clínico, tengo liquidez de nuca, le hago la tomografía y encuentro eso. Es una hemorragia supracraniana. Entonces, cuando tengo esta hemorragia supracraniana, que es secundario a sangrado por ruptura de neuronismo cerebral, entonces ya, ¿no es cierto?, hago el examen neurológico para esta patología. La escala de clínicas locánticas. Esta es una escala clínica, ¿no es cierto?, semiológica, que va a ayudar a qué? Pues a entender. Se clasifica de grado 1 al 5. El grado 1 en general solamente tiene cefalea intensa y a veces sí y no, sin los meningios. No leves desde nunca se quiere. Pero en una escala de 15, el paciente está bien, ¿no es cierto? El grado 2, sí, acá va a tener, aparte de la cefalea, va a tener rigidez de nuca, a veces alguna lesión pancreal. Y en esto el pancreal que más se afecta es el tercer pancreal. Entonces, cuando hablamos del tercer pancreal, ¿qué es lo que vamos a tener si está lesionado el tercer pancreal? ¿Ah? ¿Qué vamos a tener? Tos pancreal, ¿qué más? ¿Ah? Desviación del ojo hacia afuera, ¿qué más? Dilatación pupilar, ¿no es cierto? Entonces ya hay más datos, digamos, de sospecha de esto. Grado 3, el paciente ya, aparte de tener alguna de estas cosas o todas, ya va a estar ligeramente obnubilado, ya no va a estar consciente, lúcido. El grado 4 ya tiene una escala de grado de 8. Este paciente ya está en estupor, necesita intubación forotraqueal, aparte de tener rigidez de nuca, aparte de tener, ¿no es cierto?, por ahí un déficit neurológico, y el grado 4 prácticamente es menos de 8, el paciente llega al hospital en estado de coma. Va a depender mucho de la cantidad de sangre o el sangrado que tenga. Entonces, esto, ¿no es cierto?, nos ayuda a entender cómo está. Pero una vez que tengamos la tomografía, entonces tenemos esta escala, la escala de Fisher. La escala de Fisher es una escala tomográfica que va del 1 al 4. La escala clínica de Hess era de 1 a 5. Esta es de 1 a 4. Cuando nosotros vemos una tomografía normal,
Cuando no vemos sangre, es 1. Pero si nosotros vemos un poco de sangre en las cisternas basales menor a 1 milímetro, entonces esta es 2. Ahora, si yo veo que la sangre es mucho mayor, se ve mucho más sangre y el espesor es mayor a 1 milímetro, entonces la escala es 3. Ahora, si yo veo que tiene, aparte de la hemorragia, a veces hematomas intracerebrales, a veces sangre en los ventrículos, la escala es 4. Entonces, cuando ustedes llamen al médico, doctor, hay un paciente que entró con hemorragia suprarrenal, ¿qué Fisher? 4. ¿Qué Cantifes? 5. Listo, está muerto. O sea, no es que está muerto, sino que después voy. Porque sí, porque está en como profundo y es, ¿no es cierto? Si le ponen ustedes la escala, ¿no es cierto? Menor a 8. Y probablemente esté celebrando, ¿no es cierto? No hace nada. Pero si el paciente dice, ¿qué Handicaps tiene? 2. ¿Y qué Fisher tiene? 2 o 3. Bueno, sí tiene que ir y tiene que resolver la patología. Porque el paciente está bien. Tiene criterio de cirugía. Entonces, para hacer la cirugía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hacer la angiografía digital. Hacemos la angiografía digital y buscamos el aneurisma cerebral. Entonces, encontramos el aneurisma cerebral, obviamente sigue siendo nivel 1, porque es una urgencia, ¿no es cierto? Y tiene que resolverse la patología. Y hacer el tratamiento endovascular o cirugía a cielo abierto, como llamamos, poniendo un clip en el aneurisma cerebral. Tenemos el aneurisma, vemos ahí, estamos colocando un clip, o a veces por cateterismo llenamos los COI, que se llaman alambritos de titanio, ¿no es cierto?, para acelerar el aneurisma. Nivel de urgencia 1. Y traumas de medular, tenemos ahí. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Ninguna pregunta? ¿Está todo bien? ¿Entendieron o no entendieron?